tardes con todos y todas. Un saludo especial al presidente del Consejo Nacional de Educación y los consejeros que en esta tarde nos acompañan y, por supuesto, a todos ustedes, actores claves, importantes para el desarrollo del proyecto educativo nacional. En esta tarde tendré el gusto, a nombre del Consejo Nacional de Educación, de presentar el Observatorio del Proyecto Educativo Nacional, herramienta que se presenta por primera vez para poder hacer seguimiento de las propuestas y planteamientos precisamente de este marco estratégico de la política educativa nacional. La siguiente, por favor. Este observatorio es una herramienta que posee tanto información cuantitativa como cualitativa para precisamente poder conocer los avances, pero también los desafíos en materia de las propuestas que el proyecto educativo nacional nos trae, de tal manera que podamos preguntarnos y a la vez identificar qué hacer, qué ruta seguir, qué siguientes pasos dar. Esta herramienta genera insumos precisamente para que no solo el Consejo Nacional de Educación, sino todos los actores comprometidos en esta tarea podamos tener una voz y podamos construir consensuadamente aportes que nos encaminen al desarrollo del proyecto educativo nacional. Este observatorio surge desde el marco político normativo peruano, dado que el Consejo Nacional de Educación tiene la función clave no solo de liderar la construcción del proyecto educativo nacional, sino también su seguimiento, a fin de poder dar alertas y recomendaciones en el momento oportuno para que precisamente todas las aspiraciones contenidas en este instrumento se puedan ir consolidando. De esta forma, el objetivo del observatorio es sistematizar, pero también producir de manera oportuna información, pero a la vez conocimiento. Es decir, no es solo el dato, es analizar el dato y a partir de ese análisis crítico del dato poder hacer recomendaciones relevantes y pertinentes sobre el proyecto educativo nacional. Y precisamente a partir de ello poder incidir en una toma de decisiones informada, responsable, en base a evidencia. Los objetivos específicos, precisamente por ello, son generar, por ejemplo, espacios de discusión. Es decir, para que a través de la reflexión con distintos actores, no solo nacionales, sino también regionales, no solo del Estado, sino también de sociedad civil, podamos encontrar una ruta más certera para la implementación del PEN. Además, también el observatorio aspiramos a que nos permita identificar los principales problemas que hoy en día atraviesa la educación peruana y con ello poder precisamente generar cambios. Asimismo, esperamos que el observatorio también permita procesos de investigación. Qué importante sería que estudiantes de facultades de educación, institutos pedagógicos, docentes y otros actores claves comprometidos en el tema educativo puedan tener esta herramienta como una herramienta para todos juntos hacer seguimiento al PEN y sus aspiraciones. Este observatorio, para poder ser presentado el día de hoy, ha pasado por varias fases. Una primera fase fue la fase posterior a la aprobación del propio proyecto educativo nacional. Hablamos del año 2020, año en el que la Comisión de Seguimiento del Consejo Nacional de Educación, integrada en ese entonces por Patricia Ames, Santiago Cueto, Efraín González de Olarte, César Guadalupe y Gustavo Llamada, tomaron la decisión de que el Consejo contara con un observatorio de tal manera que eso posibilitara un seguimiento mucho más sistemático al proyecto educativo nacional. Luego de ahí, entre los años 2021 y 2022, se ha dado la etapa de consolidación gracias al trabajo del equipo técnico nacional del Consejo, a quien también, a través de esta exposición, le brindo el reconocimiento no solo mío, sino creo que de todos los consejeros, porque por fin esta herramienta
se consolida y en el caso de la historia, del histórico de los proyectos educativos nacionales, es la primera vez que contamos con una herramienta así. Luego de esta etapa, ya este año 2023 ha sido la etapa de consolidación, ha sido la etapa de cierre para una apertura que dará muchas más posibilidades también para seguir alimentando este observatorio. Y aquí me quiero detener unos segundos para agradecer el apoyo y asistencia técnica del Ministerio de Educación, ya que sin ellos, sin la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio, no hubiéramos podido concretar la herramienta. En esta etapa de consolidación hemos podido terminar de depurar los indicadores en atención a cuáles responden más a las expectativas planteadas en el proyecto educativo nacional. Y hemos podido también pasar por una importante etapa de control de calidad para que precisamente esta herramienta pueda llegar del mejor modo posible a todos ustedes. Este observatorio se estructura en 3 módulos. El módulo más importante es el módulo de sistema de indicadores. Este módulo está integrado por 57 indicadores, distribuidos entre los 4 propósitos y las 10 orientaciones estratégicas del proyecto educativo nacional, de tal manera que podamos hacer seguimiento a estas importantes propuestas que aquí están contenidas. Este observatorio, por tanto, este sistema de indicadores, tiene como marco el proyecto educativo nacional y lo que busca es poder relacionar, explicar, interpretar los avances, pero también las brechas, también los desafíos, también las tendencias que en materia de logro del proyecto educativo nacional tenemos en el país. Los indicadores de este observatorio reflejan los conceptos más importantes del PEN y a su vez también muestran las variaciones que las cifras van teniendo para la comparabilidad. Pero además estos indicadores se relacionan con el contexto. Del total de 57 indicadores, un promedio de 40 tienen desagregación regional, de tal manera que podamos tener también una lectura territorial de los datos. Seleccionar estos 57 indicadores no ha sido fácil. Cada indicador ha tenido que cumplir con criterios de confiabilidad, periodicidad, relevancia, disponibilidad, amplitud, pero también de complementariedad. De tal manera que estos indicadores nos ayuden a poder conocer los avances del proyecto. Como ustedes observan, cada propósito y cada orientación estratégica tiene un determinado número de indicadores que precisamente, de alguna manera, responden a la esencia de lo que cada uno de estos elementos propone. Estos indicadores son extraídos de bases de datos y estudios periódicos, de tal manera que, por ejemplo, esta condición de periodicidad que mencionábamos hace un momento pueda ser cumplida. Aquí, en pantalla, algunas de esas bases de datos. Pero adicionalmente al módulo de indicadores, del sistema de indicadores, el observatorio también tiene un módulo de publicaciones, donde progresivamente se van a ir colocando los boletines, los balances, las opiniones, las notas de política que irá emitiendo el Consejo Nacional de Educación con miras precisamente a sentar opinión sobre el estado del proyecto educativo nacional. Pero también el observatorio permitirá contener información de las investigaciones, de los documentos, de diverso contenido que se vaya generando y que esté asociado a los propósitos y a las orientaciones estratégicas del PEN. De tal manera que esta herramienta no solo contenga aquello que el Consejo dice o piensa, sino también información que están generando los diversos actores, porque precisamente para esta herramienta eso es muy importante y valioso. ¿Cómo esperamos que esta información se use? En primer lugar, que se use para el seguimiento y el desarrollo de recomendaciones en el marco del PEN.
dado que los indicadores nos van a permitir el monitoreo, pero también la evaluación de avances y, a su vez, desarrollar propuestas de mejoras de política, para lo cual, como Consejo, continuaremos haciendo diálogos, visitas a regiones, encuentros, y con ello poder contar con esta información de qué mejorar. La información, esperamos, también nos ayuda a impulsar el cambio, identificando brechas, pero también desigualdades, y que con ello podamos tomar decisiones en base a evidencia, en base a información mucho más certera. Pero también esperamos que esta información nos ayude a generar el diálogo y la participación, pudiendo elaborar, por ejemplo, perfiles regionales de determinados datos críticos y con eso ir a regiones, a conversar con autoridades, a conversar con el COPARE, a conversar con actores claves sobre las cifras y qué se puede hacer frente a ello, porque creo que lo importante es encontrar las soluciones más que poder identificar en sí mismo las brechas. Y además, esperamos que también esta información se use para investigaciones y colaboraciones entre universidades, institutos, diversas instituciones formadoras, otros actores, porque todos podemos contribuir y creo que es una responsabilidad de todos también con el seguimiento del proyecto educativo nacional. Ahora, sin más, los invito a quienes puedan, por favor, a sacar su celular, acceder al QR, que vamos a dar una rápida visita por el observatorio, pero luego de ahí ustedes pueden ya entrar a esta herramienta cuando lo necesiten. Muy bien, cuando ustedes ingresen al observatorio van a encontrar esta página de inicio y luego van a poder acceder al primer módulo que nos presenta información en torno a los propósitos y las orientaciones del proyecto educativo nacional. Si ingresamos, por ejemplo, a un propósito, el propósito 1, estamos viendo ahí el indicador del propósito 1.1. y viendo cómo van las cifras a nivel nacional por año, pero además algunas desagregaciones importantes. Si necesitamos cuadros, también podemos generar cuadros de acuerdo a las categorías de interés y vamos a ver esa información por años. Eso lo podemos descargar en Excel o en PDF. Además, también podemos generar gráficos. Gráficos también por año o comparativamente por varios años y también por categorías, como por ejemplo grupo etario, sexo, a nivel nacional. Pero además, si queremos también generar información regional, podemos acceder a datos departamentales. Ahí vamos a encontrar datos comparativos de los indicadores en torno a las diferentes regiones. Y asimismo, también si queremos profundizar en el indicador y conocer más de sus características, podemos acceder a la ficha de datos del indicador, donde vamos a encontrar datos como periodicidad, fuente, unidad de medida, entre otros, que también además esto será muy valioso para los investigadores, por ejemplo. Bien, esa es la herramienta que queríamos compartir entonces el día de hoy con ustedes. Lo que quería señalarles para terminar es que definitivamente estamos hablando de un observatorio con 57 indicadores y el alcance probablemente nos quede un tanto, no corto, sino nos genere la necesidad de poder articularnos con otros observatorios, como lo decía hace un momento la representante de CEPLAN, por ejemplo, con el Observatorio Territorial de Políticas, el Observatorio Prospectivo de Políticas. Eso viene en una segunda etapa, vienen etapas también continuas de alimentación del observatorio. No es un observatorio cerrado, es un observatorio que progresivamente va a ir en mejora, incorporando nuevos datos, de acuerdo también a cómo se vayan generando información y datos en el país. Ahí el ejemplo de algunos indicadores con los que, observatorios con los que este observatorio del CNE puede articularse.
Muy bien, nuevamente comparto con ustedes el QR, probablemente alguno no pudo entrar. Yo antes de despedirme quisiera decirles que aquí tienen a su disposición la información. No es solo tarea del Consejo hacer seguimiento al PEN, sino creo que es una tarea que nos debe involucrar a todos. Los invito a visitar el observatorio, a conocerlo, a utilizar la información y también a darnos sus sugerencias. Estamos abiertos a continuamente mejorar este sistema, porque como todos sabemos, el seguimiento del PEN está en manos de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Carolina Neira por esta importante presentación del Observatorio del Consejo Nacional de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.